Bienvenidos, en este video vamos a estar hablando de las nociones fundamentales de circuitos. Lo primero pues recordar que la ley de Ohm está asociada con los resistores. Estos ejemplos que vamos a brindar solamente son de circuitos que tienen resistores. La ley de Ohm pues indica cómo son las relaciones del voltaje, la corriente y la resistencia en el resistor. Y a partir de este triángulo pues pueden sacar todas las fórmulas. Un ejemplo de ellas es el voltaje igual a I por R, pues se sabe que el voltaje, si es lo que quiero hallar, pues es la multiplicación de estos dos. Si quisiera hallar la corriente, pues es la división del voltaje sobre la resistencia. Si quisiera hallar la resistencia, pues es la división del voltaje sobre la corriente. Así se utiliza ese diagrama. En la ley de Ohm, pues se puede aplicar de la siguiente manera. Nosotros tenemos una plancha eléctrica que requiere 2 amperios y 120 voltios para alcanzar su temperatura máxima. Nos dicen que hallemos el valor de la resistencia de la plancha. Entonces, básicamente tomamos la ley de Ohm, despejamos la resistencia, la I estar multiplicando pasa a dividir así como está acá y pues hacemos la operación ya calculándolo con los datos que nos dieron para obtener que la plancha tiene una resistencia de 60 ohmios. Para análisis de circuitos se utilizan dos convenciones que son la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de corrientes establece que en un nodo, que es donde se conectan varios elementos, pueden llegar o pueden salir corrientes. Entonces, si yo hago la suma algebraica de las corrientes que llegan con las corrientes que salen, debe dar cero. Eso es lo que dice la ley de corrientes de Kirchhoff. En este ejemplo se observa que entra I1, entra I3 y entra I4, y las que salen son I2 e I5. Entonces, para hacer la sumatoria algebraica, las que entran las consideramos positivas, I1, I3 e I4, y las que salen, que son I5 y I2, pues se consideran negativas, y se supone que esto debe dar cero. Este es un ejemplo aplicado de la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, para el circuito, el valor de la corriente que debemos hallar es I3, y sabiendo que el voltaje 1, es decir, el voltaje que cae en este resistor de 2 ohmios es de 3 voltios, y el voltaje que cae en este resistor de 8 ohmios es de 2 voltios. Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff en el nodo A. Uno representa en el nodo que va a hacer el análisis. Aquí entra la I1 y sale I3 e I2. Entonces I1 la consideramos positiva y las otras dos negativas, las sumamos y eso debe dar cero. Ahora, para hallar las corrientes I1 e I2, pues debemos mirar cómo es la ley de Ohm para cada una de ellas. Entonces la ley de Ohm dice que en I1 pues sería el voltaje que cae en 1 dividido entre 2 ohmios. Tenemos el voltaje que es de 3 voltios, entonces lo dividimos entre 2 y esto nos da 1.5 amperios. De igual manera aquí tendríamos el voltaje 2 dividido entre 8 ohmios, lo que nos invita a pensar que el voltaje 2, que es de 2 voltios, se divide entre 8 ohmios para obtener 0.25 amperios. Con estos datos ya obtenidos, pues se despeja I3, I3 sería igual, se pasa de restar a sumar al otro lado y sería igual a I1 menos I2, es decir, 1.5 menos 0.25 y nos da 1.25 amperios. Si llegáramos a reemplazar estos datos, estos tres datos aquí, pues nos daría 0. Ahora, con la ley de voltajes de Kirchhoff se tiene una concepción similar, solamente que aquí se habla de trayectos cerrados, que es una trayectoria que está encerrada en el circuito y no tiene más trayectorias en su interior. Entonces ahí se puede aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff y establece que la suma de tensiones en una trayectoria cerrada también debe dar cero. ¿Cómo se eligen los signos en la trayectoria cerrada? Pues por la convención pasiva de los signos. Entonces, si aquí la corriente va girando en el sentido horario, entra por el negativo en el elemento que proporciona potencia y entra por el positivo en los que la absorben. Entonces aquí entra por negativo, aquí por positivo, positivo, aquí por negativo y aquí por positivo. Esos mismos signos por donde entra la corriente son los que tomamos para hacer la sumatoria. Entonces, aquí negativo, aquí positivo, positivo, negativo, positivo, y por eso nos queda de esta manera.
Un ejemplo de aplicación, entonces nos dan el circuito y nos piden que hallemos los voltajes que caen en el resistor de 2 ohmios y en el resistor de 3 ohmios. Entonces hay que notar aquí que ya nos dieron los signos y que los signos pueden variar un poquito con respecto a lo que se había hablado de la convención pasiva. Eso puede pasar, ¿sí? Ya desde el planteamiento pueden estar en unas formas que de pronto nosotros no esperábamos tener. Sin embargo, ahorita vamos a ver que todo se compensa y da exactamente igual que si los signos estuvieran de manera correcta. Entonces, lo primero que vamos a ver es que por ley de Ohm, el voltaje que cae en este resistor debería ser igual a la corriente que pasa por el que sí, multiplicado por la resistencia que es de 2 ohmios. Entonces, esto nos daría 2i. Y para B2, exactamente igual, la resistencia de 3 ohmios por la I que pasa por el resistor. Aquí esto es negativo precisamente porque hay una entrada de la corriente negativa, la otra es positiva pues porque la corriente entra por positivo. Ya aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff en el lazo, entonces digamos negativo, positivo, negativo, menos 20 más B1 menos B2. Y de aquí entonces lo que hacemos es tomar este B2 que está aquí y reemplazarlo acá, menos por menos da más y por eso acá tenemos más 3i. El B1 pues lo reemplazamos que es 2i aquí y pues aquí nos queda. Entonces menos 20 más 2i más 3i igual a 0. ¿Cómo obtenemos que I es igual a 4 amperios? Pues sumamos 2i más 3i y nos da 5i. Este que está restando lo pasamos al otro lado a sumar. Y el 5 que acompaña a la i pues lo pasamos a dividir. Entonces 20 sobre 5 da 4 amperios. Ya usando el valor de 4 amperios tanto en esta fórmula como en esta fórmula, pues 4 por 2 da 8 voltios y acá 4 por menos 3 pues da menos 12 voltios. Y con eso ya se obtiene lo que estábamos buscando en el circuito. Aquí estos ejercicios son de resistencia equivalente. En este caso pues no voy a estar trabajando ese tema en el video, pero sí van a ser unos ejercicios que vamos a resolver en clase, pues cuando tengamos la clase sincrónica. Estos ejercicios sí van a ser la propuesta para que ustedes hagan la aplicación de los voltajes, de la ley de voltajes de Kirchhoff por este lado y la ley de corrientes de Kirchhoff por este otro lado. Aquí tenemos ejercicios de resistencia equivalente, los vamos a hacer también en clase. Muchas gracias.